Muy bien. Bueno, pues en este retiro que se nombra un viaje a tu corazón, renuncia, compasión y sabiduría. Ya vimos, comenzamos con este concepto de renuncia y revisamos todo lo que ello implica, así como también el día de ayer estuvimos considerando algunos aspectos de la compasión a través de la bolichita, y hoy nos toca hablar sobre la sabiduría. Y como les decía, también dentro de la práctica meditativa, cuando nosotros nos sentamos y estamos intentando darle esa calma y claridad a nuestra mente, pues eso no es suficiente, porque lo que realmente nos va a transformar es la sabiduría, es poder comprender en este sentido, como lo plantea la filosofía budista, comprender la realidad de las cosas tal y como son. Y sobre eso, pues vamos a estar hablando ahorita de un concepto fundamental que es la vacuidad. Yo no suelo dar enseñanzas, así que hoy van a ser mis conejillos de indias. Y yo siempre le hablo al maestro Kalama de que la vacuidad es uno de mis temas favoritos, pero también la vacuidad es uno de los saberes más complejos y difíciles en el budismo. Entonces es como saltar del kinder al doctorado, pero haremos lo mejor posible para tratar de entender la forma básica de lo que es la vacuidad y sobre todo cómo usarla a nuestro favor en este desarrollo de nuestra sabiduría. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando ayer es cómo nosotros tenemos este hábito y esta tendencia a etiquetar las cosas y a relacionarnos y vincularnos con los fenómenos y las circunstancias de la vida de dos maneras, ¿no? Con aversión y con apego. Y esos forman parte de los tres venenos básicos de nuestro sufrimiento. Tener apego y tener aversión es un veneno porque nos hace sufrir. Pero el tercer veneno importante es la ignorancia. Y contra la ignorancia tenemos la sabiduría. Es decir, frente al apego, lo que cultivamos es precisamente reconocer la impermanencia de las cosas para soltar esos apegos y esos aferramientos. Contra la aversión tenemos el amor y la compasión, y contra la ignorancia nuestro antídoto fundamental es la sabiduría. ¿Y por dónde empezamos? Pues el budismo plantea que esta realidad tiene tres sellos fundamentales. ¿Cómo es esa realidad, no? Si nos dicen, ver la realidad tal como es. Como que dices, pues si yo lo estoy viendo, ¿no? Como que tal como es. Y entonces nos basamos en tres sellos de esta realidad. Estuvimos revisando el primero, que es la impermanencia, ¿no? Espero que en este camino y en este fin de semana, que tocamos un poco sobre esa impermanencia, hayas ya tenido algunos atisbos de esta realidad y de empezar a comprender cómo nada es fijo y permanente, absolutamente nada, ¿no? Todo está en constante cambio, en constante evolución, en constante transformación, todo, absolutamente todo, y veíamos la representación de las flores, incluso la cena, como nos relataba el maestro Kalama, todo tiene un cambio, nada está fijo. Y por ahí empezamos a cultivar esta sabiduría. El segundo sello de la realidad es que nada, absolutamente nada, es plenamente satisfactorio, es decir, te puede dar esa satisfacción que tú deseas. Todas las cosas son carentes de darte esa satisfacción. Y nosotros, volcados en mirar hacia afuera, pensamos que son las cosas y lo que está afuera lo que nos va a otorgar esa felicidad, ¿no? Veíamos y hablábamos también eso. Ese trabajo me va a hacer feliz. Si yo alcanzo ese proyecto, me va a hacer feliz. Si yo tengo esa pareja, me va a hacer feliz. Si yo me como ese arroz con leche, me va a hacer feliz. Y ya vimos también en estos días cómo las cosas, ¿no? Los fenómenos no nos pueden otorgar esa felicidad. En principio, porque son impermanentes, y en segundo
segundo lugar, también porque todo tiene que ver con una proyección que tú estás dando, no con lo que las cosas realmente son. Y podríamos extendernos ahí, pero ahora pues el tema inicial es la vacuidad, que es el tercer sello de la realidad. ¿Y a qué nos referimos? A que todos los fenómenos carecen de existencia inherente, es decir, no existen por su propio lado. Y ahorita vamos a tratar de entender esto. Vacuidad es un término que es una traducción, sunyata se llama, es el término que se usa tanto en tibetano como en sánscrito, sunyata para vacuidad, y es un término que se ha traducido como vacuidad, pero a veces vacuidad nos cuesta como mucho trabajo porque es como vacío, ¿no? Entonces cuando hablamos de vacío, recuerdo alguna anécdota una vez que estábamos hablando del vacío y un chico medianamente joven, no tan joven porque había visto una película de los 80 y decía, sí, yo entiendo muy bien eso de vacuidad. Sí, cuando vi la historia sin fin, la nada, ¿no? Y entonces justo él relacionaba vacío con la nada, que no tiene nada que ver con el vacío, es decir, no nos estamos refiriendo a que no hay nada. Pero vas a estar escuchando todo el tiempo que las cosas no existen, pero eso tiene un apellido, porque no es que no existan, sino no existen como tú crees que existen, ¿no? Entonces cuando estamos hablando de que no existen, pues como que hay mucha confrontación, porque no, mi celular sí existe, ¿no? Existe, el papel existe, pero el apellido es no existe como nosotros creemos que existe. ¿Y cómo existe? Y ahí está el fundamento esencial de comprender esta vacuidad, es que no existen por su propio lado, que todo, absolutamente todo, depende de causas y condiciones. Y es ahí donde tenemos que empezar a relacionarnos nuevamente con esta tendencia y hábito a considerar que las cosas están fijas y permanentes y con esta existencia. Lo que tenemos que empezar a transformar, decía este maestro que te recomiendo este libro también, el maestro Kalama hizo bien presentarme, Songsar Khyentse Rinpoche, que es como el Lutero del budismo, yo digo. Pero él dice, vuelve tu vida del revés. Es decir, estamos completamente confundidos, completamente alrevesados, pensando que las cosas son de una manera que no son porque no pueden ser. ¿Y cómo es esa manera en cuanto a esta situación de causas y condiciones? Es que todos los fenómenos están compuestos de partes, ¿no? Nosotros los vemos sólidos, fijos, ves este papel como sólido y solo papel, ves este cuenco solo como cuenco, ¿no? Ves esta mesa solo como mesa. Y ayer el maestro Bhakti nos decía, no existe una mesidad en la mesa, en una papelidad en la mesa, en una cuenquidad en el cuenco. Y eso es porque está compuesto de partes. Y en sus partes, cuando estas partes se separan, entonces dejan de ser lo que realmente vemos. Y vamos a ir explorando un poco esto. Es decir, para que esta mesa sea una mesa, está compuesta de partes, ¿cierto? Solo puede ser una mesa, ¿por qué? Porque es de madera, porque tiene 4 patas, porque tiene una forma plana donde yo puedo depositar algo, ¿cierto? Solo puede ser una mesa por todas las partes que lo conforman. ¿Hasta ahí vamos bien? Si estas partes estuvieran separadas, dejaría de ser una mesa, ¿cierto? Pero es mesa porque todas estas la conforman. Sin embargo, si yo esta mesa la pongo debajo de mi pelvis, de mis caderas, ¿seguiría siendo mesa? Sería más bien una silla o un banquillo. Entonces, ¿dónde existe la mesa? Existe en las causas y condiciones, en el contexto de esta mesa. No es mesa por sí misma, sino es mesa en función de causas y condiciones que están presentes. Pero cuando nosotros vemos esto, todos
ustedes ahorita la ven, y la ven mesa. Y como mesa, dan esa fijeza total. No hay otra manera de que esto deje de ser mesa, ¿cierto? No hay otra manera de que esto deje de ser celular. Pero si este celular lo encontramos en una fábrica de reciclado de aparatos, deja de ser celular y ahora se convierte en una materia prima para transformarlo en otra cosa. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Como si solo fuera un celular. Y así vamos por la vida viendo cosas, fenómenos, circunstancias como una sola apariencia, como una sola cosa. Y hablábamos, tus amigos son tus amigos porque solo los ves como amigos y no ves que es tu amigo en función de causas y condiciones. Puede ser tu amigo porque le tienes confianza, puede ser tu amigo porque lo has conocido, puede ser tu amigo porque llevas un largo tiempo acompañándote con él, pero en función de que esa causa y condición cambie, si hay una circunstancia, un factor que hace que ese amigo un día te traicione, deja de ser tu amigo, ¿cierto? Y ahora lo pones en el plano de enemigo y lo fijas completamente como enemigo, que veíamos eso un poco también ayer. ¿Y siempre va a ser tu enemigo? Pues quién sabe, ¿no? Porque las causas y condiciones de ese enemigo pueden cambiar. Y las causas y condiciones tuyas también pueden cambiar. Es un poco lo que estamos tratando de cultivar. También, si nosotros cambiamos nuestra manera de vincularnos y ver las cosas como son, los enemigos también pueden llegar a dejar de ser enemigos. En principio, porque no son enemigos, porque eso es una proyección mental que tú le das. Y en segundo, porque justamente en esa proyección también pueden cambiar las cosas. Y esto es una sabiduría de total importancia, porque es donde radica completamente nuestra libertad. ¿Y a dónde voy con esto? A que no nos tomemos, o sea, creo que la principal enseñanza, y por eso es que es mi tema favorito, es que en realidad no nos debemos tomar la vida tan en serio y no nos debemos tomar la vida tan personal, porque cuando tú ves tan en serio este cuenco y le das a fijeza como cuenco y lo bello que es el cuenco, lo único que va a pasar es que vas a tener un sufrimiento cuando esto cambie, cuando no observes que hay una condicionalidad en el cuenco. Y esa es la mayor libertad que puedes tener, donde cuando empiezas a transformar esto y empiezas a ver las cosas no tan sólidas, das mucho más soltura, ¿no? El maestro Kalama nos hablaba, cuando nos habla de la vacuidad, también nos habla de que es empezar a ver esta realidad como si fuera algo gelatinoso. Es como si vieras todo el tiempo en ese movimiento, ¿no? Como que si pudieras ponerte los binoculares de la sabiduría, cada vez que te vinculas con algo, con esos lentes de sabiduría pudieras ver todo lo que conforma esa silla, esa persona, esa pared, este salón, por ejemplo. Este salón, el viernes era un salón dedicado a prácticas católicas, ¿no? Y hoy es una gompa. Una gompa es un espacio para meditar. Entonces, este salón es en sí mismo salón. No, y si nosotros nos ponemos esos binoculares y empezamos a ver cómo las cosas en realidad no son tan fijas y tan existentes, si todo lo pudiéramos ver así, tenemos entonces esa libertad y esa ligereza de no tomarnos las cosas tan en serio en nuestros aferramientos y en nuestras aversiones. Es decir, empezamos ya a analizar si realmente eso que tanto quiero y me va a dar felicidad es así, y si eso que tanto rechazo realmente lo debo de rechazar, realmente es la causa de mi infelicidad. Empiezas a cambiar poco a poco ese chip, ¿no? Viendo toda la circunstancialidad. Y no me acuerdo de la metáfora que hiciste ayer, que éramos como grises, ¿no? A mí me gusta ver la metáfora de los discos que se usaban, estos LPs, ¿no?
todo tiene su lado A y todo tiene su lado B, ya que los LPs tienen los dos lados, ¿no? Y pues tienen canciones distintas, ¿no? En un lado hay una cosa y en el otro lado hay otra cosa. Y así, todo lo que vemos tiene su lado A, su lado B, su condicionalidad. Y con esto abro paso a un tema muy escabroso que nos da como mucho miedo. Y porque ahora que nos estábamos presentando, hablábamos de que muchos de nosotros cuando venimos a retiro decimos, vengo a encontrarme a mí mismo y a mí misma. Y esa es una pregunta dentro del budismo, que dentro de la vacuidad es, pues cuando alguien se encuentre, nos avisa. Porque ese es el rollo de la realidad. Nuestro tercer veneno es el ego, que nos decía también el maestro Bhakti. ¿Dónde estás tú? ¿Quién sabe? ¿Quién eres tú? Pues quién sabe. Y sí eres, porque la vacuidad lo que nos dice es que eres un fenómeno que existe compuesto de partes. Pero no eres una sola cosa fija, sustancial, permanente, sólida. No eres eso. Entonces, empezar a comprender, para quienes vinieron aquí, encontrarme a mí mismo, pues una posible respuesta es encontrarte en todas tus formas y todas tus condicionalidades. Y sobre eso, justo dentro de los términos de la vacuidad se dice que nosotros somos 5 compuestos, que se llaman los 5 skandhas. Estamos compuestos de forma, es decir, toda la parte corpórea que nos compone, ¿no? Toda nuestra materia, nuestros órganos, nuestra piel, nuestros ojos, ¿no? Estamos compuestos de sensaciones que pasan pues, por nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras pupilas, y es el contacto que tenemos con los objetos, que a través de esas sensaciones es que nosotros nos podemos vincular con esa realidad que vemos, y a partir de ahí la clasificamos en agradable, desagradable o neutro. Somos también percepción, es decir, cuando nosotros, una vez que tenemos ese contacto a través de nuestras sensaciones, por ejemplo, gustativas, con ese arrocito con leche que nos dieron el primer día, ¿no? Tengo esa sensación, lo noto como agradable, neutro, desagradable, y después de eso le doy una etiqueta a eso también, ¿no? Que puede decir, o una idea, una frase, es el mejor arroz con leche que he comido, es el peor arroz con leche que he comido, más o menos, medianamente. Voy dando conceptos, y entonces también somos esos conceptos, ideas, recuerdos que están presentes. Y somos estados mentales, procesos mentales, que son los que hacen surgir toda nuestra emocionalidad también. Y en estas emocionalidades podemos descubrir que hasta nuestras emociones cambian, ¿no? Y eso es una súper noticia, porque cuando estás sufriendo, piensas que vas a sufrir eternamente, ¿no? Y cuando estás súper eufórico y emocionado, sientes que la vida es maravillosa y que eres el más afortunado. Todo eso cambia. Ni eres el más afortunado ni eres el más deprimido. Y en un solo día puedes experimentar tantos estados mentales y emocionales, ¿no? Se me fue la metáfora. Tantos estados mentales como palomitas que surgen en el microwave. Entonces, ¿no? Brotan, así como tantas palomitas brotan en el microondas, así en el día te brotan las emociones, ¿no? Entonces, cuando creas que estás completamente deprimido, obsérvate durante el día. ¿Estás las 24 horas realmente deprimido o deprimida? ¿Estás realmente las 24 horas sufriente? Si observas con atención
esa movilidad, ese cambio y esa vacuidad, porque ese estado en el que estás depende de causas y condiciones, porque puedes estar súper deprimido en tu cama y puede haber una condicionalidad que de pronto te haga esbozar una sonrisa, ¿no? Porque ese estado mental sigue dependiendo de otras cosas. O estás súper eufórico porque compraste ya por fin tu coche, ese coche al que le habías estado ahorrando, ¿no? Y tienes ese coche rojo, azul, negro, el que más te guste, te sientes el más ilusionado, se lo vas a enseñar a todo el mundo, lo dejas, pasas por tu novia, por tu novio, por tu papá, por tu mamá, por tu nieto, vas por él, lo dejas estacionado y cuando sales, alguien ya te lo raya. Tu emoción está condicionada a otras cosas, ¿cierto? Todo el tiempo las emociones cambian. Y cambian también en función de cómo te vincules con ellas. Entonces, puedes optar, tanto en uno como en otro, en un estado eufórico o en un estado menos constructivo, comenzar a transformar esa sabiduría en tu mente para gestionar mucho mejor la manera en la que te vinculas con ellas. Cuando no te tomas tan en serio las cosas, cuando ese coche no se vuelve tan aferrado, ¿no? Cuando esa emocionalidad no se vuelve tan detestable, simplemente sueltas a dejar ser en esa vacuidad, en ese intercambio, en esa movilidad, en eso que cambia todo el tiempo, le das mucho menos importancia, ¿no? Y aprendes también, entonces, les decía ayer, a decidir cuáles son las batallas que realmente vale pelear, cuáles son esas batallas a las que verdaderamente le podemos invertir gran parte de nuestra energía y cuáles no, porque a veces nos ahogamos en un vasito con agua, cosas que de verdad dices, ¿en serio te vas a tomar con tanto enojo que te dieron un elote en vez de unos molletes con pico de gallo? O sea, ¿en serio te vas a poner como gorila por eso? Y empiezas a elegir a qué le das importancia, a qué no, pero también empiezas a soltar muchísimo esa solidez, ¿no? Entonces estábamos en forma nuestro cuerpo, sensaciones, percepciones que generan etiquetas, estados mentales que hacen surgir toda nuestra emocionalidad y finalmente está nuestro estado de conciencia. ¿Y la conciencia es permanente o impermanente? ¿Es vacua o no es vacua? Es decir, ¿depende de causas y condiciones o la conciencia no depende de causas y condiciones? Pues también, ¿verdad? Porque la conciencia, ¿qué es? La conciencia es ese poder que tenemos, el darnos cuenta. Y yo les pregunto, imaginen que durante el día tienen en su casa una fuga y está goteando algo ahí en su casa. Tu conciencia es capaz de percibir ese goteo, ¿cierto? Resulta que no ve el plomero, te dijo que iba a ir hasta mañana. Y en la noche, cuando duermes, ¿percibes ese goteo? No. Porque no hay un estado pleno de conciencia en ese momento. De hecho, cuando nosotros nos vamos a dormir, es como un estado de muerte, ¿no? No hay conciencia. Claro, hay cosas que evidentemente nos van a despertar y es cuando nuestra conciencia ya se alerta y se despierta, pero incluso hay gente que se duerme y no escucha la alarma sísmica, esa es su condicionalidad, ¿no? Entonces, justamente la conciencia también es cambiante, y tan cambiante que aunque está siempre presente con nosotros, su estado es diferente, su estado de alerta, su estado de percatación es diferente la conciencia burda que tenemos cuando estamos ahorita aquí, escuchando, comiendo, que la conciencia que entrenamos y tenemos cuando estamos meditando, y por supuesto la conciencia plena que nos lleva a la iluminación. Y en ese sentido también hasta la conciencia misma se vuelve vacua, y incluso
¿no? Todo este camino que nosotros seguimos se vuelve completamente vacuo, ¿no? Se dice que una vez que nosotros lleguemos a la iluminación, que es ese momento en el que pues ya ni el budismo va a estar ahí, ni la meditación va a estar ahí. Tengo un sobrinito que empezó a meditar a los 10 años, ¿no? Y es un gran practicante que se sienta todos los días. Y hablando un poquito, él estaba ya muy ansioso por conocer los temas de la vacuidad y le decía, no, espérate tantito, practica otro tanto, después ves la vacuidad. Y se empezaba a meter, ¿no? Y un día le dice, es que la vacuidad me dice que hasta la meditación tengo que soltar y no prestarle tanta importancia. Y sí, hay una historia que se dice que tú tomas la barca, ¿no? De la orilla de un río a la otra orilla del río, que es, digamos, que cruzas del samsara al nirvana, y tu barca es todo este camino espiritual por el que sigues. Y cuando llegas al nirvana, pues ya ni el budismo ni la meditación están. Es cuando llegas a ese estado completamente iluminado, todo eso también es vacuo, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el budismo es un concepto, la meditación es un concepto y depende de causas y condiciones también, ¿cierto? Y lo importante de todo esto también, al relacionarnos y vincularnos con las cosas y restarles importancia y empezar a ver si realmente son tan existentes como las vemos, si todavía tienes dudas en esa condicionalidad, algo que nos ayuda a verla un poquito con más claridad es cómo también las experiencias son distintas para cada uno de nosotras y nosotros, ¿no? Lo que dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, imagínense cuántas existencias tiene que haber, porque evidentemente lo que existe para mí no es igual que lo que existe para el maestro Calado. Lo que existe para tu hijo no es lo que existe para ti. Ayer hablábamos, todo es una proyección. ¿Realmente las cosas existen como son? No, existen a través de proyecciones. Y por eso decimos que vivimos como en un sueño. Todo es completamente ilusorio. Y eso también nos confronta, ¿no? Porque es ilusorio, pues si yo lo puedo tocar, lo puedo sentir, como que es una ilusión. Es ilusorio porque vivimos tal cual sin ver realmente cómo son los fenómenos, ¿no? Cuando tú estás en un estado de sueño, lo que creas son ilusiones, ¿cierto? ¿Y cuándo es que te das cuenta que alguien tiene así sueños como muy, que son muy vivenciales, ¿no? Que estás soñando y de pronto sientes que te caes o sientes que te persiguen y los vives como si fueran tan reales, ¿no? Porque en realidad lo que haces en el sueño es exactamente lo que hacemos aquí, es esa mente que produce cosas, ilusiones, ¿a partir de qué? De tus conceptos, de tus imágenes, de tus recuerdos, de lo que sientes, de tus percepciones. Igualito es una película que estás proyectando mientras duermes y se vuelve una completa realidad. ¿Y cuándo es que te das cuenta que es un sueño? Cuando despiertas. Despiertas y dices, estaba soñando. Qué alivio. ¿Y por qué creen que tenemos aquí al despierto? ¿Por qué le llamamos el despierto? Porque precisamente estamos dormidos. Vivimos en un completo y absoluto sueño, pensando que esas cosas que te persiguen realmente son una amenaza, pensando que eso realmente te va a hacer feliz, pensando en que eso no va a cambiar nunca, ¿cierto? Pensando que eso es horroroso. Estamos, dirá nuestro canal, completamente confundidos. Y eso pues nos trae un sufrimiento enorme, porque el pleito es querer acomodar una realidad en función de tu proyección, y enloquecemos porque no puede ser así. No puedes pedirle a las cosas que sean fijas, no puedes pedirle a las cosas que te satisfagan, no puedes pedirle a las cosas
que sean absolutas, por eso le llamamos Sunyata Bhaktidad, la verdad absoluta. La verdad absoluta es que todo existe a través de causas y condiciones. Y lo podemos ver así porque, por ejemplo, nadie está teniendo una misma experiencia en este retiro, ¿no? Y las cosas son insustanciales porque dependen de una mente que la percibe, depende de una mente que proyecta, depende de una mente que le da una etiqueta, ¿no? Porque si las cosas fueran de una sola forma, entonces tendrían que aparecer así para todos nosotros, ¿no? Es decir, a todos nos gusta por igual la papaya, quién sabe. Pero si la papaya tuviera una papayidad, tendría que ser completamente satisfactoria y gustosa por igual para todos, o igualmente horrible, detestable y apestosa como alguien más. ¿Cierto? Esa persona que ves como odiosa tendría que ser si fuera odiosa como tú la ves, porque además tú la catalogas y dices que es odiosa, terrible, la más insoportable, el peor del mundo, el menos compasivo. Ese que tú ves así, si realmente es así, todos, si en su sustancia existe esa horrorosidad, todos tendríamos que percibir a esa persona como horrorosa. Y te aseguro que sus hijos probablemente no lo ven así, ¿no? O igual una partecita así, pero también les ven el lado A. No es completamente horroroso. Ese que tú ves como el enamorado que veíamos ayer, ¿no? Y hablamos de enamoramientos, pero los enamoramientos no solo son las parejas, ¿no? El enamoramiento que tenemos con los hijos, el enamoramiento que tenemos con ciertos objetos, con ciertos amigos, con nuestros hermanos, con nuestras madres, con nuestros padres. Eso que tú ves, el típico también es que mi madre es mi madre. Tú no sabes si tu madre también hizo daño a otra persona, y tu madre, que es tu madre, Santa Madre, otro la ve de este lado como la más horrorosa del mundo, ¿cierto? Entonces, tanto la fealdad como la belleza, y eso, como que todos hemos escuchado para ir a las artes, ¿no? Es que la belleza y la fealdad son algo subjetivo. Pues toda la realidad también es igualita. Todo es completamente subjetivo porque depende de esa mente que la percibe. Y si nosotros vamos por la vida considerando que las cosas solo son como tú las ves, vamos a seguir sufriendo. No tenemos libertad, ¿no? Y claro, van a decir, ¿cómo le hacemos para eso? Practicando, ¿no? Y la práctica depende de estar escuchando. Escuchamos enseñanzas, leemos enseñanzas, reflexionamos todas estas preguntas, todas estas semillitas que se están quedando en ti, de alguna manera van entrando, hay unas cosas que entiendes, hay otras que dices, no, pero que me dijeron, están como locos, esto sí existe. Lo que sea que se te vaya quedando, vas penetrando eso poquito a poquito, ¿no? Y posteriormente también haces tu práctica meditativa, que es lo que hace que ese conocimiento, esa reflexión realmente se quede en ti y la puedas empezar a llevar y poner en la práctica, porque una cosa solo es leer, es estudiar y que se quede nuevamente en un nivel conceptual, como mero concepto de, sí, entiendo que todo es causa y condición, sí, claro, la mesa no existe, tiene 4 patas, es un concepto completamente intelectual y no es lo mismo inteligencia que sabiduría, porque sabiduría, y cuando hablamos de sabiduría es cuando eso realmente penetra a ti, lo puedes transformar y entonces la próxima vez que veas a tu enemigo dices, esa cosa está mal, voy a buscarle su lado A. Igual también quiere ser feliz, igual que yo. Igual también se equivoca, igual que yo. Y aquella vez que volteas y ves a tu enamorado y dices, uy, pues sí, como que es que sí es lo máximo en la vida, pero tal vez tiene mocos, y tal vez echa pedos, y tal vez le vuelven los pies. Y de verdad que esa es una práctica, contra el apego y el aferramiento a una persona. Te sientas y empiezas a verle los mocos y las pipices y todo. ¿Por qué? Porque es un antídoto de visualización. En la práctica meditativa hacemos mucha visualización. Es como tú solamente estás viendo las flores y los perfumes y demás. Entonces lo que te sientas y dices,
le voy a bajar 3 rayitas a las flores y a los perfumes y empiezas a verle todos los mocos, los pies, los hombros y todo. Sí, y entonces como que empiezas a ver realmente cómo es la persona, es que no es esa idealización, no puede serlo, vive en un estado mental de condicionalidad, que pum, tus sensaciones, tus percepciones, lo máximo en la vida, pero y luego andas sufriendo porque no lo viste desde el principio como era. ¿Y qué pasa también? La transformación del tiempo. No podemos pedirle a alguien el típico de, no, pues nos separamos porque cambiamos tanto. Sí, pero ¿qué esperabas? O sea, siempre, o sea, nuestras células están cambiando todo el tiempo, nuestro cabello, nuestra piel, todo cambia, nos vamos a enfermar. ¿Pensabas que esa persona no iba a cambiar? ¿Pensabas que sus estados mentales tampoco iban a cambiar? Vivimos en el error completo, ¿se dan cuenta? Y cuando tú empiezas a ponerte esos binoculares que te hacen ver ese panorama completo, esa amplitud de miras, tú empiezas a soltar y te relacionas mucho mejor, es decir, con una realidad y una verdad última que te dice cómo son las cosas, ¿no? Dejas de estar en ese sueño, en esa ilusión, estás despierto y dices, oh, estaba soñando. Ahora veo la realidad tal y como es y me puedo vincular con ella de una mejor manera, sin demandarle satisfacción, sin demandarle permanencia, sin demandarle solidez, sin demandarle sustancia, porque no la tiene, no la tiene. Y cada vez que nos sentamos aquí, nos sentamos a analizar eso como nada, absolutamente nada, incluyéndote a ti, no lo tienes. ¿Dónde te estás buscando? ¿Eres un cuerpo? Si eres el cuerpo, ¿eres solo el brazo? ¿Eres solo estómago? ¿Eres solo cabeza? ¿Eres átomos? Y si solo eres cuerpo, ¿qué le pasa a tu mente? ¿Eres solo mente que también divaga, cambia, eres solo conciencia? No, eres un conjunto de cosas y en ese conjunto de cosas también eres una persona completamente diferente en diferentes contextos, ¿no? Hoy para mí aquí el maestro Kalama es el maestro Kalama y le digo maestro Kalama. Hoy el maestro Kalama me dice maestra Amanda. Y allá afuera pues somos bien cuates, ¿no? Kalama, Amanda, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque dependemos de estar dados en condición, ¿no? Hoy estoy aquí, en el siguiente retiro voy a estar allá como alumna, hoy puedo ser maestra, mañana alumna, y así todos vivimos nuestros diferentes roles. Somos hijos, somos hermanos, somos madres, somos exmaridos y exmaridas odiosas, somos prospectos buenos para otros tantos. ¿Qué somos? No te veas con una fijeza. Eres producto de causas y condiciones. Y en eso, pues también estás completamente vacío, que por vacío no quiere decir que no existas. Por vacío no quiere decir que desaparezcas y te esfumes. Vacío de existencia inherente. Vacío de que seas Amanda. A veces hasta, bueno, muchos de nosotros adoptamos otros nombres, muchos tenemos 2 nombres, otros se cambian el nombre. ¿Eres realmente Amanda? ¿No? A veces eres Amanda y a veces eres la cookies, ¿no? O como te digan, como te apoyen, ¿no? O corazón. Entonces, ¿qué eres realmente? Ese cúmulo de cosas. Entonces, no te tomes tan en serio ese yo tampoco, ¿no? Porque estás cambiando una y otra vez, y esa también es la mejor noticia. Porque si podemos cambiar, pues podemos cambiar todo aquello que no nos gusta. Podemos cambiar todo aquello que le hace daño a otros.
Y podemos cambiar todo aquello que nos hace daño a nosotros. Si fuéramos tan fijos, híjole, pues ahí sí estaríamos bien fregados. Ya nos quedamos con nuestro karma, con lo que nacimos, deprimidos, siendo las peores personas, los peores asesinos, sin lugar de transformación. Y ni modo, y eso pues sería otra vida, en otro plano, y seguramente tendríamos otra filosofía. Aquí, la buena noticia es que todo es transformable. ¿Qué mejor que la vacuidad misma? ¿Qué mejor que todo no sea fijo? Cuando nosotros demandamos eso, y lo mejor es que no es fijo, porque entonces sí puede haber otra manera de vinculación. Y esto no debe confundirse tampoco con un asunto de valemadrismo, ¿no? Porque también en esta sensación que muchos critican al budismo de nihilista, ¿no? En esta idea de vacuidad de nada existe, entonces nada me importa, entonces no me hago responsable de nada, no es así. Porque entonces ves al enemigo, ¿no? Y ves a alguien que está afectado y dices, es vacuo. No dejo que siga golpeando o que me siga golpeando. ¿Qué es vacuo? ¿Iba a cambiar? No, tampoco. ¿No? Una cosa es ver la vacuidad, pero también ahí es donde tenemos que poner la sabiduría de por medio. Y la sabiduría también tiene que ver, ¿se acuerdan que empezamos con eso? Con tus conductas. Y tu conducta y tu manera de accionar somos acciones también, pensamientos y acciones. Tienen que ver, como decía ayer el maestro aquí, con las intenciones. Entonces, si tú ves que una persona está a punto de matar a 20 tantos, si ahorita entrara una persona, aquí no, esperemos que no, aquí no, que entre a otro lugar. Si entra una persona a un lugar, como en Estados Unidos, que están estos chicos que portan armas y llegan a las escuelas y bueno, tienen mucha perturbación mental, matan a 100 personas con una metralleta. Si hay alguien más que tiene posibilidad, quizás incluso de matarlo, probablemente la mejor decisión sea matarlo, porque matarlo implica salvar muchas vidas más. Claro, si tienes una posibilidad de taclearlo y con eso salvas su vida y la de los demás, está fabuloso. Pero a veces hay acciones que pueden ser muy extremas, como hasta afectar la vida de alguien por un beneficio. Todo está en tu intencionalidad, ¿no? Entonces tampoco nos quedamos parados con nuestros lentes como tontos, porque como diría por ahí otro maestro, somos budistas pero no pendejos. Disculpen ustedes la palabra, ¿no? ¿Sí? Porque entonces tampoco es como estoy bajo, ¿cómo pasa? Como el aquí y el ahora. No, todo eso es parte de una responsabilidad que tenemos que asumir para saber la mejor manera de actuar y responder sin reaccionar. La diferencia, ¿se acuerdan? Es que en este plano ilusorio lo único que entendemos es a reaccionar con nuestros hábitos, reaccionar con ira, con enojo, con celos, con envidia, porque no estamos viendo las cosas de manera adecuada, ¿no? Y lo que hacemos al aprender toda la sabiduría y todo ese término de vacuidad, impermanencia, insustancialidad, insatisfacción, es aprender a gestionar mucho más también nuestras decisiones, ¿no? Entonces, claro, ves todo el panorama completo. Una vez que ves todo el panorama completo, el lado A, el lado B, lo gris, decides qué haces. Pero no estás hundido solo en tu proyección. Porque cuando estás hundido solo en tu proyección, actúas de manera bastante errónea. Dices cosas que no querías decir, haces cosas que no querías hacer, y después observas cómo te dañaste a ti, cómo dañaste a otro. En cambio, si ves ese panorama completo, tienes mucha más posibilidad de actuar de una forma mucho más correcta, mucho más ética. Y con eso cantar. Entonces, bueno, no sé si los confundimos más o no, pero
vayan viendo un poquito así la realidad gelatinosita, ¿no? Había una compañera que decía, ay, no, esto de meditar y la conciencia plena es muy cansado, yo ya mejor me fui a ver Netflix. Y sí, o sea, también lo esperamos, o sea, esto es un proceso, es un camino medio, es un camino gradual. No esperes salir hoy y entonces ver esa gelatinosidad, si alguien sí, maravilloso, pero ve cuestionando al menos, ¿no? Esos lados ves y esos lados sabes, esas permanencias y no permanencias, sobre todo cuando estés muy, muy enojado, uy, ay, es muy difícil, pero siéntate, lee, siéntate y observa, y ve si algo cambia, y si no cambia, recuerda, pues hoy no cambió, mañana lo volvemos a intentar. Tenemos esta vida que es preciosa y que no crean que la tenemos muy larga, por eso la urgencia de sentarnos ya. Y bueno, pues si no es en esta vida, pues que sea en la próxima, nos estamos preparando para eso. Y ahora sí, nos vamos, tomamos 15 minutitos y volvemos aquí 11:15 para la sesión de meditación.